Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Este video de bioseparaciones fluido-fluido resolveremos un problema por el método de Hunter-Nash para extracción por etapas. Mi nombre es Calderón Corón Iván Joseph y pertenezco al Instituto Politécnico Nacional en el campus UPIG. Dando un breve resumen sobre lo que utilizaremos, será una representación gráfica de sistemas ternarios de triángulo equilátero. En estas representaciones gráficas de sistemas ternarios, pues tenemos lo que son tres compuestos, en el que acomodándolo de cierta forma podemos identificar nuestro compuesto de interés. Los vértices representan los componentes puros y cualquier punto interior representa una mezcla ternaria. Es decir, que si yo me encuentro en este vértice A, solamente en vértice A tendré puramente el solvente de interés o el solvente portador que sería en el vértice A. Y así para el vértice B y así para el vértice C. Ahora, nosotros podemos etiquetarlos de tal forma en el que el vértice A sea nuestro solvente portador, en el vértice B sea nuestro solvente extractor y el vértice C sea nuestro soluto de interés. ¿Sí? Esta curva, a la que llamamos curva binodal, viene siendo una línea en la que es susceptible de llevarse a cabo la separación, todo mientras esté dentro de esta curva. Ahora, también tenemos lo que son líneas de reparto, en la que nos dan equilibrios en cómo cuando se ponen en contacto nuestro solvente portador y nuestro solvente extractor, en el cual el compuesto o soluto se encuentra en el solvente portador, una vez que entran en contacto estos tres, van a tener una interacción tal que se van a generar dos puntos, un punto de extracto y un punto de refinado. Para la solución de este problema nos apoyaremos en el uso de programas como el programa ProSim, en el cual podemos obtener estas representaciones gráficas de forma directa. Como pueden observar en este ProSim, tenemos nuestro triángulo equilátero, nuestros vértices A, B y C, y también tenemos líneas que marcan el compuesto de cada solvente o de nuestro soluto. Como ejemplo, podemos ver que de forma vertical y ascendentemente desde 0 hasta 1, recordemos que cuando llegas a un vértice es la representación del componente puro. Entonces tenemos de punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Esto porque se maneja en fracciones másicas. Cuando ya llegamos al 100% tenemos solamente el 1. De igual manera, pero volteado, tenemos para lo que sería nuestro compuesto B. Y para A es lo mismo, solamente que apuntando para acá. Ahora, podemos rotular cada vértice de acuerdo a nuestras necesidades. Volvamos al problema. El problema nos dice, tenemos 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido que se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Calcule A. La cantidad mínima de solvente a emplear. B. El número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo. Y C. Los pesos de extracto y refinado del inciso B. Adicionalmente tenemos esta tabla en la que nos muestran cómo se comporta el equilibrio entre estos tres compuestos. Hay que analizar el problema para saber qué es lo que quiere y cómo lo podemos resolver. Bueno, primero que nada tenemos que analizar nuestros compuestos e identificar cuál es el solvente extractor, cuál es el solvente portador y cuál es nuestro soluto de interés. ¿Ok? Yo los he organizado de tal forma que tenemos que para nuestro solvente portador es el agua. Para el solvente extractor vamos a utilizar el éter isopropílico. Y para el solvente de interés, el soluto de interés, tenemos que es el ácido acético. Reorganizándolos, tenemos la siguiente tabla. Ahora vamos a revisar el problema. Esta sería una representación gráfica del diagrama de bloques en cómo está funcionando nuestro proceso de contracorriente de extracto de líquido-líquido. ¿Ok? Si analizamos primeramente el bloque 1, tenemos una corriente de alimentación a la que llamamos F por fit, una corriente también de entrada
que viene siendo el extracto 2, porque son por etapas y este está unido a la primera etapa. Es decir, que lo que salga de la etapa 2 entrará a la etapa 1 y así con los demás bloques. También tenemos de salidas lo que es nuestro refinado en la etapa 1 y nuestro extracto también de etapa 1. Ahora tenemos como de información nuestra corriente de alimentación, que son los 400 kilogramos, pero no tenemos ni el extracto 1, ni información del extracto 2, ni información del refinado 1. ¿Qué podemos hacer? Hacer un análisis global. Como todos estos procesos son por etapas, podemos hacer un balance global en el que tenemos nuestra corriente de entrada, que es F, nuestro extracto, nuestro primer extracto, un solvente de entrada y un refinado de las N etapas, ¿sí? Porque esto se fue realizando tantas veces que llegamos a una etapa N. No sabemos cuántas etapas fueron, así que lo llamaremos N. Haciendo ese balance global, tenemos lo que es F más S es igual a Rn más C1, ¿sí? Pero también podemos decir que al momento de mezclar F y S, tenemos una mezcla. Y ya que F más S es igual a R más N más C1, esto también es igual a una mezcla. ¿Ok? ¿Qué información tenemos? Tenemos la entrada, que son 400 kilogramos. Tenemos sus composiciones. La composición de F del compuesto A es de 0.55 y del compuesto C es de 0.45. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que entre en la corriente F que sea de nuestro solvente extractor. El solvente extractor se añade todo aquí y entra de manera pura. No sabemos cuánto está entrando, pero podemos llamarlo S y a S también lo podemos llamar S mínima. Así que ya teniendo toda esta información y habiendo realizado el análisis, podemos proseguir a completarlo. Muy bien, ahora nos iremos a lo que es nuestro programa ProSim. Una vez llegado aquí a ProSim, aquí verán cómo se puede tabular de manera rápida. No me detendré mucho, pero pueden ir viendo con los pasos que voy realizando, ¿sí? En primera instancia agregamos las primeras líneas de reparto, ¿sí? Tomamos nuestra tabla, todos los números. ProSim solamente toma números fraccionales, así que si lo tienes en porcentaje solamente hay que dividirlo entre 100, ¿sí? Muy bien, ahora que ya abrimos esto y le damos aquí y en pegar, aquí están todas nuestras líneas de reparto. Le ponemos OK y vean cómo ya se realizaron. Pero también necesitamos que nos trace una línea que vaya uniendo puntos a puntos. ¿Ok? Bueno, pues para realizar eso podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a copiarlo. A esta parte lo vamos a llamar el refinado. ¿Sí? Bueno, lo podemos hacer así. A esta parte que vamos a comenzar por el refinado, copiamos solamente estos datos del refinado. Lo ponemos de esta forma. Solamente hay que pegar los números. Ajá. Y hacemos lo mismo, pero una casilla ahí arriba. Ahorita verán por qué. ¿Sí? ¿Por qué hicimos esto? Porque queremos unir este punto. Acuérdense que estos son coordenadas dentro de nuestro diagrama del triángulo equilátero y lo queremos unir al siguiente punto. De forma que una punto con otro punto. ¿Ok? Así lo logramos de una manera más rápida el acomodo. Vamos a datos que se quedaron sin pareja y lo dejamos así. Hacemos lo mismo, pero ahora con el extracto. ¿Sí? Copiamos solamente números, igual números. Y eliminamos esos datos de arriba, que se quedan sin pareja. Muy bien. Comenzamos añadiendo la zona binodal
del refinado. Aquí le ponemos en líneas. Lo podemos llamar, si queremos, zona de refinado. Y pegamos. Fíjense cómo ha unido todos estos puntos. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo, pero con el extracto. Con esto ya hemos completado nuestra campana y nuestras líneas de reparto. Lo siguiente será identificar nuestros puntos en cuanto a la alimentación, nuestro solvente y nuestro RN. Y también podemos trazar nuestra RN. El programa nos pide que encontremos un refinado que esté en 5% del peso de ese. ¿Ok? Vamos a seguir toda esta línea hasta que encontrar un punto en el que C sea 0.5. Observen que en la parte inferior izquierda nos están dando automáticamente las coordenadas dependiendo de dónde mueve el puntero. Vamos a tratar de llegar hasta que en C nos dé 0.5 de una manera casi exacta. Recuerden que esto es un método gráfico, así que pues, tendrá sus fallas. Anotamos el punto. Yo mi punto lo he encontrado aquí. Vamos a quitar los demás puntos para que no se nos podamos apreciarlos mejor y que no se nos confundan. Aquí hice solamente arreglos para que pueda observarse mejor. En el que tenemos aquí ácido acético, agua y éter isopropílico. ¿Ok? Aquí está el punto F que pusimos, nuestro punto RN y nuestro punto S del solvente. Lo que sigue es trazar una línea tal que una el punto S hacia F. Se dará de la siguiente forma. Esta línea se llama nuestra línea de operación. Bueno, el paso siguiente será trazar una línea que vaya desde el punto F hasta un punto de extracto. Pero tiene que ir con este patrón en cómo se están comportando nuestras líneas de reparto. Sí, tiene que ir paralelas a ellas. O si así lo desean para realizar un mejor interpolación, podemos hacer lo siguiente. Primero tomamos nuestro refinado. Ahora tomamos solamente la columna A del refinado, la ponemos aquí y ahora tomamos solamente la columna B del extracto y ahora la ponemos aquí. El siguiente paso es hacer una resta de 1 menos la columna A menos una columna B del extracto. Los restamos y darán valores negativos.
Ustedes tomen esos valores negativos. Alargamos, aplicamos y listo. Haremos ahora lo mismo, pero con el extracto. Ponemos aquí. Y el procedimiento es el mismo. Tomamos columna A, la ponemos, el procedimiento es el mismo. Tomamos la columna A del refinado, luego tomamos la columna B del extracto y hacemos la resta. Va a dar lo mismo, así que podemos copiar esto y pegarlo aquí. Bien. Y el siguiente es este mismo cuadro de lo que nos salió. Esto, pues vamos a hacer un procedimiento similar a lo que hicimos en esta parte. Tomamos, agregamos. Una vez que lo tenemos todo esto, podemos copiarlo. Muy bien, ahora hay que observar en qué punto cruza. ¿Sí? Tomamos, hacemos un acercamiento y anotamos las coordenadas que nos esté dando en esta intersección con la curva binodal de nuestra línea de operación. ¿Sí? Lo apuntamos. Una vez que ya tenemos apuntados, vamos a tomar el punto A, ¿sí? De esta intersección. Mi punto A es de 0.5050. Solamente vamos a tomarlo aquí y vamos a seguir nuestra línea de extrapolación. ¿Ok? Vamos directamente a esta línea, a la que está en vertical, y vamos trazando. Vamos siguiéndola hasta que encontremos una coordenada en la que sea igual que nada. ¿Sí? Dijimos que es 50. Entonces vamos a seguirlo haciendo. Ahí encontramos ese punto. De este punto vamos a tomar solamente el lado B, ¿sí? La coordenada B, que es 0.6335. ¿Ok? Y ahora vamos a regresarnos y en nuestra curva binodal de la zona del extracto vamos a buscar esa coordenada, un punto que nos dé esa coordenada en B. Muy bien, ahí anotamos ese punto. Ahora sí realizamos una unión entre F y aquel punto. Outline. Vean cómo es paralela a la línea siguiente a ella. ¿Okay? Eso es lo que buscamos, que sea un comportamiento igual. Bueno, después de esa breve explicación, vamos a trazar esa línea. Nuestro punto F, nuestro punto RN, S, R1 y E1. Esta es nuestra línea de reparto. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues realizar una línea que una desde RN hasta E1. La trazamos. ¿Sí? Esa línea que intersecte con nuestra línea de operación, en ese punto lo vamos a marcar y lo vamos a llamar nuestro punto de mezclado. Bueno, y ya tenemos el punto de mezclado. ¿Qué es lo que sigue? Realizamos unos balances. Estas son nuestras coordenadas en la composición de XF en la alimentación. Tenemos 0.55 para A, 0 de B y 0.45 de C.
Para nuestro punto de mezclado, las composiciones de A, B y C son 0.2498, 0.5458 y 0.2044, respectivamente. Y para la composición en el punto S, pues no tenemos nada de A, tenemos puramente B y nada de C. Si en el punto XM te dan otras coordenadas, no importa, de todos modos esto es una interpolación gráfica, entonces te puede variar por más o menos, ¿sí? Ahora realizamos el balance. La resta de la mezcla menos el solvente mínimo nos tiene que dar los 400 kilogramos de entrada, ¿no es así? Ahora hacemos un balance por compuesto del componente C, en el que tenemos en la mezcla una composición de C de 0.244. ¿Sí? Desconocemos cuánto se pone en M de alimentación. No tenemos nada en el solvente mínimo, ya que no entra nada de C. Y ahora 0.45 se multiplica por los 400 kilogramos, que esto es en la entrada. Tenemos dos incógnitas, que es M y S mínima. Tenemos dos ecuaciones, se puede resolver. Y lo que nos da un valor de M de 880.63 kilogramos y de S mínima, del solvente mínimo, 480.63 kilogramos. ¿Sí? Esto es para nuestro inciso A. Bueno, en el inciso B nos pide que de nuestro solvente mínimo agreguemos un 40% más. También lo podemos representar como S sobre S mínima, que es igual a 1.4. ¿Okay? 1.4 lo multiplicamos por nuestra S mínima y tenemos 672.882 kilogramos. Esto es el solvente que ocuparemos para este inciso. En nuestra mezcla tenemos ahora que añadimos 672.882 kilogramos de solvente más los 400 kilogramos de alimentación, ¿sí? Nos da un total de 1072.882 kilogramos. Ok, ya tenemos M. Vamos a realizar un balance de compuesto de C en M. Tenemos alimentación, que es 0.45. No hay nada que esté entrando en el solvente. Y desconocemos la composición de C en el punto de mezclado. ¿Sí? Y esto se tiene que multiplicar por M. ¿Sí? Que es este. Pues ya que conocemos todos los datos excepto S, podemos realizar un despeje y lo que nos da una composición de C en el punto de mezclado de 0.1678. Hacemos el siguiente balance para el compuesto B. El mismo procedimiento, despejamos y tenemos 0.6272. Ahora, como estos compuestos tienen que formar 1, pues solamente podemos hacer 1 menos este y nos dará el compuesto faltante, ¿verdad? Una vez que ya tenemos ubicado en coordenada nuestro punto de mezclado, lo podemos señalar, ¿sí? Y el siguiente paso sería trazar una línea que vaya de Rn y que atraviese M, pero que también llegue hacia la zona de extracto. Realizamos esa línea, fíjense cómo atraviesa el punto M hasta llegar a la zona de extracto. Ya que desconocemos cuántas etapas necesitamos para llegar hasta Rn, podemos hacer una extensión desde F hasta un punto P. ¿Ok? Igual podemos extender una línea que vaya desde Rn a un punto P. Ese punto P es una intersección entre F y Rn. Líneas que se extienden hacia el infinito y se cruzan, ese es el punto P. Siguiente paso sería trazar una línea que vaya en este punto que es nuestro extracto 1 y que trace hasta la zona de refinado. Para eso igual necesitamos que siga el comportamiento de nuestras líneas de reparto, para lo cual volveremos a hacer uso de nuestras líneas de interpolación. ¿Sí? En este caso las pueden observar de un color más tenue para no perdernos, pero ahí están nuestras líneas de operación. Se trazan de tal forma que se señala esta línea, ¿sí? Ahora ya tenemos nuestro extracto 1 y nuestro R1. Esta línea azul la he llamado etapa 1. En esta primera etapa ya tenemos una composición de extracto y ya tenemos una composición en refinado. Pero
no hemos llegado a nuestro punto de interés, a nuestro refinado de interés, que es una composición en C de 0.05. Así que haremos este mismo procedimiento una y otra vez hasta que podamos llegar a ese punto o menor a ese punto. ¿Qué sería lo siguiente? Volver a tomar R1 y trazar una línea de nuevo que vaya hasta el punto P. ¿Sí? Y una vez que se haya trazado esa línea hacia el punto P, va a intersectar con nuestra zona de extracto y va a ser nuestro extracto 2. Y otra vez utilizaremos la interpolación para llegar a una línea de refinado 2. Así sucesivamente hasta que llegamos a nuestro refinado de interés. Cada línea de azul es una etapa, pero nosotros teóricamente y de acuerdo a este problema, realizamos lo que son 6 etapas. Entonces tenemos 6 refinados y 6 extractos. Ya que tenemos nuestros refinados y nuestros extractos, podemos ir anotando esos valores en una tabla para no perdernos. Y así es como tenemos. De nuestras 6 etapas, tenemos en A, B y C en refinado y lo mismo para extracto, ¿sí? Cada coordenada. Ahora, volvamos a recordar nuestro balance. Necesitamos saber cuánto sale de extracto 1 y cuánto sale del refinado de n etapas. Ya sabemos que las etapas que ocupamos son 6, así que Rn es igual a R6. Entonces tenemos que una corriente de entrada de alimentación, una corriente de solvente, ya también la tenemos, es igual a E1 y a R6, que son nuestras salidas. Desconocemos estos dos números, pero sabemos que F más S son 1072.882. ¿Sí? Ahora, ya que tenemos el balance global, necesitamos hacer un balance por compuesto. Vamos a elegir el balance B. Vamos a elegir un balance para el solvente B. Tenemos que en el extracto 1, el solvente B tiene una composición de 0.747. Desconocemos E1, pero más una composición en R6 del solvente extractor, que es de 0.1541, multiplicado por ese flujo de R6, que también desconocemos. Y esto es igual a lo que entraba al inicio. Recuerden que solamente por balance, pues solamente entró 672.88 kilogramos. ¿Sí? Ahora, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Esto de igual forma lo podemos resolver por sistema de ecuaciones y obtenemos un resultado de extracto 1 de 897.151 kilogramos y de refinado en la etapa 6 de 175.731 kilogramos. Bueno, ahora sí hemos resuelto todo el ejercicio y no me queda más que agradecerles por visualizar este video. Muchas gracias.